Hola, me presento. Mi nombre es Yolanda Margarita Álvarez Joma. Estoy estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 210-104-22. Mi asesor es Nelly Huerta Fernández. El nombre del módulo es Juicio de Amparo 2B1. El nombre del reto es Litigio Estratégico. La fecha de elaboración es el 24 de julio de 2023. Elegí el siguiente caso. Litigio estratégico en México. La aplicación de los derechos humanos a nivel práctico, experiencias de la sociedad civil. Para empezar a hablar de este tema, empezamos con el término de litigio, el cual es el término que se utiliza para describir o definir los procedimientos iniciados entre dos partes contrarias para hacer cumplir o defender un derecho jurídico. En el caso de los derechos humanos, el litigio es estratégico cuando está diseñado conscientemente para promover la creación, el respeto, la protección y la realización de los derechos. La idea es cambiar las leyes políticas, prácticas y obtener remedios o reparaciones tras violaciones de derechos humanos. El litigio estratégico también trata a menudo de concienciar a la población sobre una injusticia. Sin embargo, en México hace falta reformas legislativas que permitan poner en orden jurídico y es a la par del derecho internacional de los derechos humanos. A continuación, leeré la pregunta número 1. ¿Cuál es la relación del derecho de acceso a la información con el litigio estratégico? En nuestro país, uno de los cambios que fueron importantes es cuando se hizo el acceso a la información pública. Igualmente, cuando se adoptó la legislación federal en materia. Con este hecho, los civiles quisieron asegurar que su recién creado derecho continuara desarrollándose y adquiriendo forma después del tiempo. Así fue como optó por echar a andar un mecanismo de seguimiento y verificación de la implementación efectiva del derecho. Después, se acordó que se haría uso del derecho para evitar que éste se convirtiera en un cadáver jurídico. Y a las primeras dificultades de interpretación o de aplicación de la ley y con antelación prevista, se accionó el litigio de interés público, para que en la vía jurisdiccional se fuera creando un cuerpo interpretativo del derecho, de sus alcances, de los límites y procesos concurrentes. A través del litigio estratégico se ha venido delineando con mayor precisión jurídica el contenido efectivo de derecho a la información pública. Vía el litigio estratégico se ha logrado incluso modificar las prácticas antitransparencia de la autoridad y crear una relación individuo-gobierno mucho más acorde al ideal democrático. Entonces, cuando la aplicación del derecho, ya sea por parte de las autoridades o incluso por los propios tribunales, es incierta, impredecible, cuando es imposible conocer con certeza la forma de aplicación. El litigio estratégico buscará elevar el grado de seguridad jurídica, eliminar la arbitrariedad y establecer o fijar criterios de interpretación que, además de ser previsible la respuesta, sean lo más favorables al interés público. En la siguiente pregunta nos dice, identifica un caso práctico en el que ya se haya hecho uso del litigio estratégico y del acceso a la información. En el caso referido, el refugiado presentó la solicitud de reconocimiento de su condición en enero de 2005. No fue sino hasta agosto del mismo año cuando, mediante escrito sin validez oficial, por carecer de firma y sello, se le informó que no reunía los requisitos para obtener tal reconocimiento. Además, en dicho escrito, no se expresaron los motivos ni fundamentos de tal decisión. Cabe destacar que, según el derecho internacional, una de las medidas de protección básica a los refugiados es el derecho de petición, que permite acceso individual de los solicitantes de asilo a un procedimiento reconocido para determinar su condición, e incluye la posibilidad de apelación en caso de una decisión negativa. La falta de un procedimiento reconocido para determinar la condición de refugiado en México y el desconocimiento de los motivos y fundamentos del rechazo de la solicitud imposibilitaron al solicitante presentar una defensa adecuada para que su solicitud fuera debidamente reconsiderada. Si el procedimiento no es claro y el solicitante desconocía los motivos del rechazo de su solicitud,
era prácticamente imposible presentar una adecuada defensa contra la negativa de la autoridad. Por tanto, se pidió a la autoridad correspondiente que realizara la notificación de manera adecuada y se expresaran las razones por las que no se rechazó la solicitud. Sin embargo, la autoridad no dio respuesta. Debido a la falta de acceso a la información sobre el procedimiento y sobre los motivos del rechazo de la solicitud de reconocimiento, se pidió a la autoridad copias del expediente del caso. No obstante, estas tampoco le fueron otorgadas. Fue entonces cuando se decidió acudir al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el entonces IFAI, para que por medio del ejercicio del derecho de acceso a la información se obtuvieran respuestas sobre el procedimiento instaurado y acceso al expediente que se había formado en ocasión del estudio y análisis del caso en cuestión. El objetivo de la solicitud ante el IFAI era, por una parte, aclarar el procedimiento de reconocimiento de refugio o, en todo caso, probar que la normatividad presente lagunas y, por lo tanto, los procedimientos que se siguen en la práctica son ad hoc y distanciados de las normas aplicables. Por otra, se pretendía conocer los motivos por los que fue rechazada la solicitud y si fuera posible presentar una adecuada defensa para la reconsideración del caso. De los distintos cuestionamientos hechos sobre la intervención y facultades de la dependencia de la Administración Pública Federal, se identificó que efectivamente no existía fundamento legal alguno que diera soporte al grupo de trabajo del Comité de Elegibilidad. Por otra parte, se identificó que la Comar no encuentra mayor sustento legal en su actual que lo que vagamente establecen los artículos de la Ley General de Población. Finalmente, respecto de la solicitud hecha a la Comar sobre la totalidad del expediente que se inició con motivo del análisis y estudio del caso, se logró tener acceso a parte importante del mismo. Sin embargo, ciertos documentos clave fueron clasificados como reservados por distintos motivos, entre otros, cuestiones de seguridad nacional, resolución pendiente de un proceso deliberativo y revelación de política migratoria. La clínica presentó argumentos en contra de clasificar la documentación con carácter de reservada, pues consideramos que la información solicitada no es asunto de seguridad nacional. El reconocimiento de refugiados no es un proceso deliberativo, por lo que no es relevante si está pendiente de resolución y no está relacionado con asuntos de política migratoria, pues los refugiados no son migrantes. Por lo anterior, miembros de la CLIP sostuvieron una charla con los consejeros del IFAI para exponer el problema. Ellos comprendieron que la exigencia de mostrar un documento de identificación oficial coartaba el derecho de acceso a la información de refugiados y migrantes. Por lo tanto, a petición de la clínica, los consejeros del IFAI decidieron solucionar este problema no solo para el caso en cuestión, sino para todas las personas que se encontraron en una situación similar. Consideramos que tal solución es un logro de litigio estratégico llevado a cabo por la CLIP, ya que fue posible realizar una modificación en las prácticas de las autoridades que beneficiará a cualquier persona migrante o refugiado que no cuente con identificación oficial. Gracias a ello, para el caso concreto, la Comar y demás dependencias entregaron la información solicitada. Así fue posible comprobar algunas lagunas y fallas en el procedimiento. Con dicha información se realizaron más acciones de litigio estratégico como la interposición de amparos contra la Comar, la Coordinación General de la Comar y el Instituto Nacional de Migración, así como la presentación de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todo ello con el propósito de que las autoridades correspondientes, el legislativo en cuanto a la ley y el ejecutivo en cuanto al reglamento, elaboren un marco normativo que proteja el derecho para reconocer en México en la condición de refugiado, mediante un procedimiento establecido adecuadamente. En conclusión, los logros que se han tenido y que ha hecho que los avances sean generalizados en la defensa de los derechos humanos, los migrantes y los refugiados son posibles mediante la implementación de estrategias de litigio, que contemplan el utilizar los mecanismos legales existentes en el sistema jurídico que posibiliten denunciar, proteger y defender los derechos humanos, incluso de aquellos mecanismos que en un litigio internacional no son considerados como recursos efectivos, como el sistema de quejas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el de reclamaciones en la Secretaría de la Función Pública. De esta última, su función es cuidar que lo público funcione con eficacia y honradez, con la utilidad en la prevención de riesgos y en la gestión para resultados, a fin de que se atiendan los problemas públicos para lograr la satisfacción de la ciudadanía.